Muy buenos días, el tema de hoy es me es impuesta necesidad. Vamos al libro de 1 Corintios capítulo 9, 16 al 18. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Pues impuesta necesidad, ¿cómo lo tenía de claro el apóstol Pablo que él le tenía una impuesta necesidad? Predicar el evangelio. Y encontramos en las cartas paulinas cómo lo predicaba el evangelio con denuedo, con ese fuego, con esa pasión, con ese ahínco, con esa llenura del Espíritu Santo. Lo predicaba, aunque era rechazado, aunque fue vituperado, fue maltratado. Dice que le dieron 40 latigazos menos uno, fue encarcelado, en la cárcel lo golpearon, inclusive lo pedraron, que prácticamente pensaron que estaba muerto. Dice que los colgaron en un canasto porque lo estaban buscando para matarlo, y los colgaron para poder escapar. Pero cuántas circunstancias, situaciones se glorió Pablo en que le era impuesta necesidad, predicar el evangelio. Y no le importaba sufrir esas circunstancias, situaciones, adversidades que él vivió o que pasó. ¿Y cuántas veces usted y yo nos sentimos maltratados porque no nos miraron, porque nos rechazaron? No quiero que me hable la palabra, no quiero recibirlo, no nos pegan, inclusive algunos nos tratan mal, pero como que no lo reciben, otros no nos aceptan, otros no quiero que me hable de eso, otros como que se ensañan tanto en lo que han conocido, lo que han entendido ellos. No, deje así, yo me siento bien así estoy bien bien con mi religión, no me venga a hablar de eso, de yo estoy bien así, yo todos los días rezo, yo todos los días leo la palabra, yo todos los días, yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie, yo sé que Dios está conmigo. Bueno, muchas excusas que saca el hombre para que no se le predique la palabra de Dios. Pero mire que aquí el apóstol Pablo nos enseña que le es impuesta necesidad. Ojalá usted y yo lo sintiéramos así, que el Espíritu le ore, el Espíritu le pide al Espíritu Santo que le dé claridad y entendimiento, que para usted y para mí nos es una impuesta necesidad de predicar la palabra de Dios, pero no esperando que los demás la acepten, sino esperando agradarle primeramente a Dios. Si le agradamos a Dios, Dios colocará las personas precisas, las personas correctas, las personas que están dispuestas a recibir la palabra, a recibir el evangelio, a recibir la corrección a la luz de las escrituras. Es por eso tan importante que usted y yo miremos cómo estamos actuando. ¿O será que yo soy todavía las personas que digo, llevo tantos años de vida cristiana, llevo 20, 15 años, asisto a tal iglesia, yo voy muy juicioso, sí, inclusive yo pertenezco al liderazgo, inclusive, y aquí le predica, le ha hablado a alguien de Cristo, usted le ha hablado de la palabra a alguien, ha orado por alguien, le ha llevado una palabra a otra persona, ha orado para que Dios le dé una palabra para una persona que está enferma? No, pero yo voy a la iglesia, yo soy muy juicioso. Y no se ve ningún cambio. Y cambio, mire el cambio es sorprendente en el apóstol Pablo. Por eso dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Dice que si lo anuncia no tendría por qué gloriarse. ¿Por qué? Porque sería una bendición para él predicar el evangelio, hablar de la palabra de Dios, hablar de los milagros, prodigios y señales de nuestro Señor Jesucristo, el por qué murió en la cruz, por qué orar por los pecadores, por qué orar para que haya un arrepentimiento genuino, que es lo que debemos predicar hoy en día, que debe haber un arrepentimiento genuino, que se vuelvan a Dios de todo corazón. ¿Para qué? Para que su alma no se pierda, porque en este tiempo sobreabunda el pecado, pero también sobreabunda la gracia, y donde podemos llevar la palabra a otras personas, hablarles del evangelio, hablarles del cambio, hablarles de la transformación, que el Espíritu de Dios sí quiere guiarlos y orientarlos por esa transformación, ese cambio. Solamente es que se dispongan, como lo hacía el apóstol Pablo. Dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Mire que cuando usted y yo lo hacemos de buena voluntad, recompensa tendremos. ¿Le digo por qué? Porque nos sentemos las personas más gozosas y dichosas cuando una persona se arrepiente de sus pecados, cuando una persona dice, uy, sí, esta palabra era para mí, sí, la verdad, yo estaba esperando que alguien orara por mí, uy, sí, esta situación que estoy viviendo es muy difícil, la verdad, y no sabría dónde ir, quién me escuche o quién me dé una palabra de consuelo, una palabra de aliento, pero lo que usted me está hablando, si es así, es la palabra de Dios, la que yo sé, la que necesito para ese cambio, esa transformación. Esa palabra que usted me trajo es como un bálsamo para mi vida, es un refrescante para mi alma. ¿Y usted cómo no se va a sentir gozoso y dichoso al llevar esta palabra? Eso es lo que sentía el apóstol Pablo, por lo cual lo dice,
Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero mire que él no esperaba que lo recompensara, le va a dar una casa, un apartamento, le va a dar una mujer, le va a dar una esposa, un esposo, unos hijos, le va a dar una familia. No, la recompensa que tendría aquí el apóstol Pablo era el gozo de que esa persona había recibido al Señor, que había recibido esa palabra, pero que esa palabra cumplió una función, que el Espíritu de Dios la llevó y tocó a esa persona y entró al corazón y empezó a transformarlo. Por eso dice, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. O sea, esa comisión ya fue encomendada a usted y en mí. Una comisión en la cual el Señor nos llama a usted predicar la palabra. Pero eso, el tema hoy, me es impuesta necesidad. Esa necesidad es poder ir a orar por otros. Si el Señor a usted y a mí nos rescató, nos libró del reino de las tinieblas y nos sacó a su luz admirable, lo mínimo que tenemos que hacer por el Señor es poderle predicar a otros. Pero poderle pedir al Espíritu Santo, dame ese fuego, dame esa pasión por predicar su palabra, que yo pueda tener contacto y conocimiento con la palabra, para que usted me dé revelación, entendimiento, la luz de las Escrituras, para poder llevar ese mensaje a otros. Porque dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio, y es presentarlo gratuitamente, que una persona, y hermano, ¿qué le debo? ¿Cuánto? No, porque es trayendo el Evangelio a usted, es que usted reciba a nuestro Señor Jesucristo, que usted tenga libertad, que salga de esas cadenas que lo tenían atado, el pecado, la inmoralidad, la mentira, el orgullo, y que el Espíritu de Dios lo lleve a esa paz, esa seguridad, esa confianza en Él, porque la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu Santo hay libertad, y es lo que nos viene hablando el Señor. Usted y yo entremos en ese cambio, en esa transformación, pero es poderle llevar palabra a otras personas que tanto lo necesitan, que están esperando una palabra de aliento. Tantas personas que ven agobiadas, frustradas, llenas de esa sobre incertidumbre porque no encontraron una respuesta, de pronto el abandono, de pronto porque lo rechazaron, lo echaron del trabajo, perdió su empresa, perdió su negocio, perdió a su esposa, perdió un hijo, un familiar. Ahí estamos usted y yo. Por eso me es impuesta necesidad ir a orar por esa persona y llevarle una palabra. Es tomar conciencia de que todo esfuerzo que usted y el Señor nos da debe ser dirigido por el Espíritu Santo, en que usted y yo debemos tener éxito si nos dejamos guiar y orientar por el Espíritu de Dios, ya que usted y yo tenemos diversas necesidades, de pronto fisiológicas, de pronto en la parte laboral, financiera, económica. Pero mire que cuando hacemos la obra del Señor, Él suple cada una de nuestras necesidades. No por nada el Señor dejó una palabra en Mateo 6:33 que dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si usted y yo buscamos el reino de Dios, hacer la obra del Señor, me es impuesta necesidad, todo lo demás Él nos suplirá, todo lo demás Él nos dará a usted y a mí, inclusive sin llegarle a pedir nada al Señor, sin llegarle a decir al Padre, yo quiero esto, necesito lo otro. No, ya que la palabra de Dios nos presenta una necesidad superior que no presenta cualquier persona, y es la forma específica en la que usted y yo hemos cubrir las necesidades de otras personas con la oración. Una gran pérdida en la que haya vivido esa persona. Por eso dice aquí que el apóstol Pablo, pues si anuncio el Evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y en la cual anunciar la palabra de Dios, una necesidad de predicar el Evangelio. Porque Dios nos presenta la predicación, el compartir la palabra, el Evangelio, como una necesidad vital para el ser humano. Y es una necesidad en la cual usted y yo debemos vivirla a diario, pero también expresarla, hablar con ese fuego, esa pasión, pedirle al Espíritu Santo, lléname ese fuego, lléname esa pasión, lléname ese amor por la palabra y llévame a predicar a otras personas. Coloca a esas personas, Señor, que seas tú colocándolas, pero también ese entendimiento para poder explicarles la palabra de Dios, ya que el apóstol Pablo existe en la manera interesante de cómo usted y yo modernizar, que él habla de la tarea de anunciar la palabra, y esta es una obra que cada hijo de Dios debemos hacer, ya que es un evangelio en el cual traemos salvación a otras personas, y lo mínimo que usted y yo debemos hacer es predicarles a esas personas que no tienen esperanza, personas que no encuentran una respuesta, que de pronto buscan en la astrología, en los ídolos, en otras cosas, pero el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, que ellos tengan esa claridad, ese entendimiento a la luz de las Escrituras. Para eso el Señor nos viene hablando a través de la palabra. Por eso miremos lo que nos dice en Marcos 16:15. Dijo y les dijo, id por todo el mundo y predica el Evangelio a toda criatura. Es un mensaje que el Señor nos dejó a usted y a mí, es un compromiso que nos dejó, ir a predicar la palabra a toda criatura en esta tierra, es poderles explicar la palabra, el propósito por el cual el Señor los viene llamando, para que se vuelvan al Señor de todo corazón, pero que lo busquen y lo busquen de todo corazón, que los guiará. Por eso Él dice, si es necesario, lo dice en 2 Corintios capítulo 11:30, dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. La debilidad, ¿cuál era la de Pablo? De pronto el aguijón, ese
aguijón que el Señor había puesto para que nos exaltase en sobremanera, pero también en gloriarse, predicar la palabra de Dios, llevar el mensaje a otras personas, llevar un mensaje de restauración, pero un mensaje de salvación, un mensaje de perdón, un mensaje de redención, un mensaje de restitución, un mensaje de cambio, un mensaje de renovación en la mente, en el corazón, y que puedan encontrar tranquilidad, paz y seguridad, que el Señor Jesucristo es el Salvador, quien los rescata de las tinieblas a su luz admirable, para que puedan llegar a vivir la eternidad con Cristo Jesús. Lo oigo, le clamo, le pido al Señor que usted y a mí nos sea impuesta necesidad de llevar el Evangelio, y que el Señor nos podemos gloriar en Cristo Jesús.